Bueno, seguimos con el campo uruguayo. La producción creció entre 2000 y 2011 un 42%. O sea, estábamos explicando que el Producto Bruto, esto no tiene nada que ver con la modificación de los precios. Lo decimos porque a veces, no, pero subió mucho la soja. No, esto es el conjunto de la producción. Para poder comparar peras con peras se traduce todo a dinero, a unos precios, pero que los precios se mantienen fijos, en términos constantes. Términos constantes no son dólares, términos constantes son pesos ajustados por inflación. Entonces se pondera, bueno, qué valor tiene un constante, tiene una tonelada de soja, qué valor tiene una tonelada de carne, se pondera todo eso y así se hace el Producto Bruto Interno Agropecuario. Se le quita Producto Bruto Interno de la producción menos los insumos, ¿verdad? Bueno, la producción por lo tanto aumentó un 42%. Los cultivos en general, o sea, dentro de esto además después Cuentas Nacionales lo desagrega en 3 grupos, ¿verdad? Uno es cultivos en general, servicios agrícolas aplicados a estos cultivos, o sea, todo lo que tiene que ver con la plantación. Esto creció un 154%, o sea, se multiplicó por 2,5, ¿verdad? Ese es el grueso del crecimiento del sector en esos 11 años, está ahí, en cultivo en general. Ahí es donde está principalmente la soja, ¿verdad? Y después tenemos cría de animales, servicios ganaderos, creció un 6%, o sea, prácticamente no creció nada, fíjense que es menos, bastante menos, más o menos un 0,5% anual. Y silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas creció un 20%, o sea, creció pero tampoco creció tanto. Esto es la forestación, pero no estamos hablando de la producción de celulosa, estamos hablando de la producción de troncos Forestales. la producción forestal. Esta es, digamos, la cosa general. Entonces, el crecimiento es importante, es algo menos de un 4% anualizado, y vimos que se produce a costa de la agricultura. Y la ganadería crece muy poco porque, claro, las mejores tierras han sido desplazadas, o sea, se desplazó la agricultura, desplazó la ganadería. O sea, esas tierras tradicionalmente son lo que se llama, los ganaderos llamamos invernadas, o sea, lugares donde se engordan el ganado, sobre todo novillos, se engordaron novillos, se utilizaban las mejores tierras, ¿verdad? Siempre había agricultura, pero al crecer tanto la agricultura desplazó, ¿no? La cría y la invernada vacuna. La cría es la parte del proceso de la cual la vaca tiene el ternero. Ese ternero después se lleva a campo donde se inverna, o sea, se engorda, se desarrolla lo más rápidamente posible hasta hacer un ovillo gordo para ser faenado, ¿verdad? Y bueno, por último hicimos un cálculo de la productividad, que no es nada sofisticado, hicimos una cosa simple, medimos en pesos constantes, lo dividimos por la población trabajadora en el campo y nos da que la productividad era de 214.000 pesos, son pesos de 2005, ¿verdad? En el año 2000 pasó a 405.000 pesos en el año 2011. O sea, casi una duplicación de la productividad por trabajador. Después habría que analizar acá cómo evolucionó la masa salarial, ¿verdad?, de esos trabajadores. Pero acá evidentemente hay un aumento de la plusvalía muy importante. Claro, acá hay que tener otra cosa. Para calcular la plusvalía sí entran a tallar los precios, ¿verdad? O sea, porque esa tonelada de soja puede producir una plusvalía en forma de, una parte se va a manifestar en forma de renta de la tierra y otra parte en forma de ganancia empresarial del explotador. Cuando el dueño de la tierra es el que la explota, las dos van
unidas, ¿verdad? No se separan, no se disocian, pero cuando el explotador es arrendatario, le arrienda la tierra al propietario, entonces ahí tenemos que se manifiesta, la renta de la tierra se hace explícita. Entonces tenemos la ganancia que recibe el explotador y la renta que recibe el terrateniente. Acá lo que estamos haciendo es renta de la tierra, economía política clásica. No estamos inventando nada, ¿no? Clásica antes de Marx. Adam Smith, David Ricardo, ¿verdad? Marx profundizó todo esto, pero digo, estamos haciendo algo muy... Lo que pasa es que nadie lo dice. No. Porque claro, cuando vos hablas de la renta de la tierra, hablas de la plusvalía, empezás a tocar los fundamentos mismos del sistema, la esencia del asunto, ¿verdad? Lo que no quieren que se hable, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, ¿por qué se produce este aumento de la productividad? Y se nos ocurrió medir dos variables, o sea, buscar la evolución de dos variables. Una, la importación de lo que los servicios agrícolas del Ministerio llaman los fitosanitarios, que el grueso de estos son los herbicidas, pero están los fungicidas, los insecticidas, todos los SIDA, ¿verdad? Todas las cosas para matar algo. Podríamos llamarlo también agrotóxicos, ¿verdad? Saltó de 3.800 toneladas en 2000 a 18.600 toneladas en 2011. O sea, se multiplicó casi por 5, ¿verdad? Esa es una parte de la explicación. Y después, la importación de fertilizantes pasó de 243.000 toneladas a más de medio millón de toneladas. O sea, casi se duplicó. En el caso de los agrotóxicos o fitosanitarios, lo llama amablemente la Dirección de Servicios Agrícolas, es por supuesto muy discutible todo esto, ¿no? Los efectos ambientales de esto, los efectos sobre el suelos, aguas, yo qué sé, en definitiva sobre la gente, ¿no? En el caso de los fertilizantes, bueno, hay dos grandes rubros, ¿no? Uno es los nitrogenados y otras los fosfatos. Los nitrogenados en realidad el país los debería producir, porque se producen. Hay una forma de adicionar nitrógeno, si hay algún agrónomo escuchando que me corrija si digo se me escapa algún disparate, que puede pasar. Una forma es muy natural, es sembrar leguminosas. Las leguminosas, las raíces desarrollan unas cosas ahí que incorporan nitrógeno a la atmósfera en el suelo. La otra es, a nivel industrial, mediante procesos químicos que utilizan mucha energía eléctrica, se incorpora el nitrógeno atmosférico en sustancias químicas. La primera es el amoníaco, después a partir de ahí se producen otros derivados que son los famosos abonos nitrogenados, ¿no? Artificiales. Y por supuesto también el nitrógeno se puede utilizar las excretas animales, procesarla e incorporarla como fertilizante nitrogenado. El asunto de los fosfatos es más complicado, porque los fosfatos sí que se pierden, hay que importarlos. Los fosfatos y el nitrógeno son contaminantes en la medida en que son los que están ocasionando los grandes problemas que tenemos de agua en el país, del agua potable, las floraciones algales, eso que pasó el año pasado, que creó tanta alarma, el agua que venía de Ose, que salía con mal olor, se debía a microcistinas producidas por las floraciones algales originadas en la cantidad de fertilizante que tiene el agua ya de ríos y arroyos en el país, debido a que el nitrógeno lo disuelve la lluvia y va a los ríos y a los arroyos. El fosfato está unido al suelo, pero el proceso de erosión lleva a suelo hacia
hacia los cursos de agua y aumenta la concentración de fosfato unido al suelo, ¿no? Bueno, hablé demasiado, decía algo. Bueno, vamos a hacer una pequeña conclusión del trabajo. Las implicancias son varias, ¿no? O sea, esto depende mucho de material importado, o sea que se verá hasta qué punto es sostenible un esquema de esto, de la producción. Al mismo tiempo, nosotros escribimos de la óptica de una posible transformación socialista, este modelo mucho más centralizado que el que existía hasta hace algo más de una década, facilita la administración estatal de buena parte de la producción, o sea, esta mecanización, el aumento de la informatización, la mecanización, el posible control, la utilización de, hoy en día las máquinas, prácticamente hay máquinas agrícolas que no necesitarían operador, sí. O sea, se controlan tiene computadora a bordo, tiene computadora a bordo, localización, seguro, localización, o sea, tiene control remoto. Inclusive hay máquinas que pueden medir, se puede dosificar, por ejemplo, los fertilizantes, prácticamente metro a metro en el campo, lo que necesita el suelo, ¿verdad? Se hacen estudios de la concentración de nutrientes en el suelo y se puede dosificar ya no por extensiones por chacra, sino por pedazos de chacra cada vez más chicos, ¿no? O sea, todo esto mejora las condiciones para una producción socialista, ¿verdad? Centralizada, estatal. Al mismo tiempo, evidentemente, hay que ver el tema de la población del campo, ¿verdad? Sí. Es bueno que haya menos, es malo que haya menos. Esto lo planteamos más como problema que para dar respuestas. Y bueno, esto es la penetración más profunda del capitalismo en el campo, ¿verdad? Y la creación de condiciones para el socialismo. Tú tenías algunas cosas para decir, ¿no? No, respecto Vos me dijiste. No, viendo los números. Decir al aire. No, que viendo los números eso, evidentemente que uno se pregunta, ¿no? Toda esa gente trabajadora de esos pequeños establecimientos rurales que se concentraron, que desaparecieron, en algún lado evidentemente están, ¿no? Y uno se plantea como... Eso no lo dijimos. Claro, y uno se plantea la mayor como... parte de esos 12.000 son... Sí. El 90% son menores, no me acuerdo bien, de 50 o de 100 hectáreas. Claro, y uno se plantea como hipótesis, ¿no? Y tras la crisis económica, que evidentemente que todas esas familias terminaron engrosando los cantegriles, conocidos como asentamientos, ¿no? Sí, sin duda. De la ciudad. Es una sustitución, es una sustitución brutal, ¿no? La acumulación originaria ya no es originaria, ¿no? Es la acumulación capitalista que continúa. Claro. La concentración y centralización del capital. La concentración es capitalista cada vez más grande, ¿no? La centralización es el fenómeno que se está dando en el campo, que siempre se dio, ¿no? En la ciudad, pero claro, en el Uruguay, en el campo relativamente nuevo, que es la sociedad anónima con acciones al portador, sobre todo con acciones al portador propietaria de grandes extensiones de tierras. Yo diría que UPM es un ejemplo de las dos. Concentración, una enorme superficie de territorio en manos de una sola empresa, y centralización porque el fenómeno el aflujo de capital desde múltiples fuentes, ¿no? Creo que lo entendí así. Sí, Carlos Márquez se levante de la tumba y me diga, estúpido, no entendiste nada. Así lo estoy explicando mal, pero creo que es así el concepto. Bueno, leemos un mensaje. Qué bien que funciona la democracia. Los candidatos de la institucionalidad, entre comillas, son interrogados por las patronales rurales. La pionada, peinando los bichos. Está buena la imagen de este oyente, ¿verdad? Sí, la compartimos. La compartimos. Los vimos en la rural, ¿no? Los 4 candidatos. Los 4 candiflatos, sí. El pobre Vega fue, pero no le dejaron hablar.
Hola, ¿pueden dar un panorama de qué pasa en Siria e Irak con participación de Estados Unidos y Rusia? ¿Qué es el Estado Islámico? Abrazo, el Gaita. Ay, la masita. ¿Vos? ¿Y está? Larga vos, William. El Estado Islámico, bueno. El Estado Islámico, sí, lo hemos venido siguiendo el asunto ese, el Estado Islámico. El Estado Islámico es una derivación de este fundamentalismo ultrarradical islámico que ha sido fomentado, o sea, el Estado Islámico es un hijo de Al Qaeda aparentemente, y Al Qaeda, como todos sabemos, es una creación de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, cuando los soviéticos invaden Afganistán, en los años, por fin, en la década del 80, sí. Estados Unidos empieza a financiar una serie de agrupamientos, uno de ellos el famoso y aparentemente finado Osama Bin Laden, que son... Y a los talibanes en Afganistán. ¿Eh? Y a los talibanes en Afganistán. Y a los talibanes también, sí. No eran lo mismo, pero sí, financian toda una serie de señores de la guerra, de grupos, de cosas. Todo eso se desarrolla, los talibanes toman el poder en Afganistán, ahí se produce el fenómeno del ataque a las Torres Gemelas, que no está nada claro, ¿no? Que fue exactamente lo que pasó. O sea, la versión conflictiva, hoy leí una ya que honestamente me parece un delirio, ¿verdad? Que fueron bombas atómicas, o sea, que detonaron las Torres Gemelas. A mí ya me parece un delirio. Pero bueno, hay otra versión de que... Bueno, pero vamos a concentrarnos porque queda poco programa. Eso es muy anecdótico, muy divertido, pero digo, no, me parece que no es lo fundamental. Lo fundamental es que todo esto viene originado ahí. Después surge el asunto de Siria. En Siria yo creo que había condiciones internas, ¿no? O sea, el gobierno de Assad se había desprestigiado, se produjo una sequía muy grande en la zona norte de Siria, no le dieron pelota, hubo una emigración de campesinos muy importante a la ciudad, todo eso pasó antes, ¿verdad? Después empieza el imperialismo a tallar, aparece un movimiento de oposición muy importante, empieza a tallar, bueno, se termina eso en una guerra civil, empiezan a entrar armas, dinero, a financiar, y los grupos estos radicales islámicos toman el control de todas esas insurgencias, ¿no? Con grandes apoyos financieros de Occidente y también de algunos de los países del Golfo, ¿no? Arabia Saudita, Qatar. Y bueno, ahí se crea todo este fenómeno, no completamente nuevo, pero algo sí diferente o que tiene alguna diferencia, que es el Estado Islámico. El Estado Islámico ya no es un movimiento de resistencia nacional como podía ser los talibanes en Afganistán, o por lo menos algunos de los grupos de resistencia en Afganistán. El Estado Islámico es un movimiento que plantea un califato, la recreación de un califato que domine desde Palestina, Siria, Irak, no sé, Turquía, yo qué sé, gran parte del Medio Oriente, ¿no? Regido por el Corán. Eso es lo que yo por lo menos lo que he investigado, lo que los tipos plantean, ¿no? El Corán, imagínate, el Corán es de hace 1000 años, año 1000 más o menos, o sea, es un retorno a hace 1000 años. ¿A quién le sirve? O sea, objetivamente, hoy el califato ocupa, o sea, el Estado Islámico ocupa una parte de Siria y una parte de Irak, partes importantes. Han conseguido recursos financieros, hace poco tomaron la ciudad de Mosul, ahí fue cuando saltaron a la luz pública, ¿no? O sea,
se hicieron más conocidos, tomaron gran parte de Irak, tomaron la ciudad de Mosul, y en la ciudad de Mosul en los bancos había como varios cientos de millones de dólares en efectivo, ocuparon toda esa plata, pero además como ocupan en Siria también una serie de pozos de petróleo y venden la producción, inclusive han montado, el otro día vi un video, han montado increíble, ¿no? Una especie de refinerías súper primitivas en medio del desierto, sí. Ahí refinan, sacan la nafta ahí, la llevan en tanque, en bidones, ¿no? En camioneta. Bueno, o sea, tienen financiamiento, tienen una ideología religiosa fanática y están contribuyendo en definitiva a la división de Siria y a la división de Irak. O sea, no tienen, según yo entiendo, intereses contrapuestos con el imperialismo yanqui, con la OTAN, con Israel. Y ahora están sirviendo de justificativo, evidentemente. Parece que en cualquier momento aquello que Obama no se animó a hacer, que fue intervenir directamente en el conflicto sirio, se intervenían pero a través de delegados, digamos, ¿no? O sea, algunos estados árabes facilitando políticamente, claro, que el presidente de Estados Unidos diga, como dijo hace ya 2 o 3 años, que Assad se tenía que ir y que se iba a ir pronto, cosa que fracasó, o sea, su pronóstico. Pronóstico. Su pronóstico no se cumplió. Assad sigue ahí. Pero bueno, el Estado Islámico y yo creo que es eso, ¿no? Yo, vos sabés que estuve tratando de investigar a ver cuál es la propuesta de organización social de los tipos, ¿no? O sea, y vos sabés que no encontré nada concreto, o sea, a nadie parece se le ocurrió investigar eso, o no hay fuente de información, no sé. Aparentemente, obviamente no cuestionan la estructura de la sociedad de clases, ¿no? Eso parece estar bastante claro, ¿no? Para ellos no se plantea la desaparición de las clases sociales, ¿no? Sí se plantean un poder centralizado, masculino, el lugar que ubican a la mujer está bien claro, eso no vamos a profundizar, es conocido, ampliamente conocido, ¿no? Una serie de parámetros morales extraordinariamente rígidos y en cuanto a reitero, la sociedad sigue dividida en clases. Los ricos mantienen su riqueza, los pobres mantienen su pobreza. Eso es lo que yo por lo menos pude colegir de lo que he leído en inglés y en español las últimas semanas, los últimos meses sobre el Estado Islámico. Y en este momento le están viniendo muy bien, ¿no?, al imperialismo, están creando condiciones para mantener la intervención, para militarizar, ¿no? Evidentemente el imperialismo le sirve, el complejo militar industrial necesita permanentemente estar creando conflictos para tener un lugar donde colocar las armas, ¿no? Y bueno, no sé, eso es lo que yo tenía para decir sobre el tema. No sé si al oyente le habrá servido para algo, a los oyentes le habrá servido para algo, ¿no? Pero, no sé. Sí, no, yo coincido con lo que decís tú. Yo leía esa información también en el blog El Muerto, que justamente que no es un fenómeno que surge espontáneamente, sino que también contribuye en la formación y en las armas y en el adoctrinamiento también, ¿no?, de las técnicas también militares de Estados Unidos a sí mismo. Ahora, claro, los tipos hacen las ejecuciones esas, que yo sinceramente no sé si se ven las ejecuciones en los videos, me parece que no. Lo que se ven, hacen toda la teatralización previa y después se corta el video, ¿no? No sé si tuviste alguna. Sí. ¿Se ve la ejecución misma cuando le cortan la cabeza? No, yo no la llegué a ver. No, eso creo que no se ve, ¿sabes?
Por lo cual también surgió otra teoría de que en realidad no están ejecutando esas genes, no se producen o por lo menos que la primera había sido un montaje. Los degüellos esos, ¿no? Se produzcan o no, en realidad lo esencial es que están dando un pretexto formidable para que los muchachos del norte sigan con la pata metida ahí en el Medio Oriente, ¿no? Israel no aprovecha la volada para decir que Hamas en Gaza es lo mismo que el Estado Islámico, y que evidentemente, como yo decía antes, no es lo mismo, o sea, porque sí. Desde el punto de vista de la perspectiva política, ¿no? Hamas es un movimiento de resistencia nacional, ¿no? Que tiene una base religiosa, a diferencia de lo que era por ejemplo la OLP bajo Yasir Arafat, tiene una base religiosa, pero sus objetivos son la liberación nacional del territorio de Palestina, ¿no? Entonces son cosas radicalmente distintas. Y del pueblo palestino en sí mismo. Y del pueblo palestino en sí mismo, ahí está. Claro, sí. Israel ha tenido algunas incursiones en el Alto del Golán, en Siria también, ¿verdad? Con bombardeo. Sí, pero Israel en realidad se ha abstenido básicamente, por lo menos de participar explícitamente. Evidentemente ha financiado, ha dado entrenamiento, pero digamos, desde el punto de vista militar abierto, sí, ha bombardeado, sí. Supuestamente cargamentos de armas llevan para Hezbollah a través de Siria. Sí, por supuesto que sí. Pero no ha tenido una gran intervención militar. ¿Tenemos un minuto, Oscar? Bueno, ¿y qué hablamos en ese minuto? ¿Llegó algún otro mensaje más de los oyentes? ¿Alguna consulta? No, me parece que ¿Una pregunta? ¿Alguna respuesta? No hay más mensajes, me parece. Bueno, no sé. Hubo algunos comentarios. Fernando Moyano escribió un trabajo que está en Posta Porteña sobre la audición anterior, una especie de resumen que está muy interesante. Que están los dos videos, ¿no? El de Abella, que tuvo en la audición pasada, y de Fernández del PT. Yo creo que los dos programas fueron buenos. Creo que hicimos entrevistas en profundidad, que no es lo que se acostumbra. Porque los entrevistan los amigos y les hacen el caldo gordo, o los entrevistan los medios, los grandes medios, que en realidad, como no tienen mucho interés, lo dejan hablar un rato, le hacen unas preguntas más o menos chotas y se ríe Oscar. Y nos faltaron unos invitados, ¿no? Que por lo menos la invitación está abierta. Hay dos invitados que no bueno, con esto estamos, Oscar, ¿no? Nos despedimos y hasta el lunes que viene. Buenas noches. Buenas noches. Nos escuchamos el lunes que viene.